Señora consejera, buenos días. Totalmente de acuerdo que hay que hacer cambios necesarios, pero desde el trabajo la responsabilidad de gobierno que tienen ustedes con los asturianos. No echemos balones fuera siempre. Tanto usted como su presidente Javier Fernández, salvo hablar del AVE, ni le importan ni le interesan, creo, los problemas que tienen los ciudadanos que utilizan a diario los trenes en Asturias. Casi parece que están ustedes más preocupados por la fortaleza que tenemos en nuestras vías de FEVE, por las que pasa curiosamente el cableado de la empresa pública del Principado, HIPA. Para eso deben de estar las vías. Consejera, mire, oyéndoles a ustedes, parece que el actual Ministerio de Fomento y no los anteriores, mayormente socialistas, es el coco malo de todos los males que padece Asturias. ¿Por qué no reconocen que una de las ocurrencias del gobierno socialista de Zapatero fue quien destruyó los planes ferroviarios del gobierno de Aznar para Asturias? ¿Eso por qué no se acuerdan? Claro, no les interesan, yo lo comprendo. O la desastrosa, que ya ha sido mencionada aquí, la desastrosa gestión del señor Ángel Villalba al frente del FEVE, nombrado por el PSOE. Es que aquí hay que decirlo todo, tampoco se acuerda. Se nos llena la boca culpando al contrario, pero el Gobierno de Asturias y usted, como máximo responsable, consejera, tienen responsabilidad de gobierno y nunca entonan, jamás la he oído aquí entonar el mea culpa en cuanto a su nefasta gestión de casi 30 años en nuestra comunidad. Nunca lo oigo. Y no me hablen de la competencia del Estado. Es cuestión de trabajo y de coordinar políticas. Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo. Un alcalde de Izquierda Unida, el señor Anguita, impidió el alejamiento de la estación de Córdoba cuando gobernaba Felipe González, porque hizo bien los deberes. Y ya por ponerle otro ejemplo, esta vez del PP, Oviedo también hizo bien los deberes. Y es que mantuvo su estación y encima ganó otras dos, La Corredoria y Llamaquique. A eso le llamamos nosotros buena gestión. También se olvida decir a todos los presentes que el Ministerio de Fomento del PP, a través del programa Conectar Europa, acaba de solicitar 8,2 millones de fondos para financiar 5 proyectos asturianos. Entre ellos, para subsanar problemas que han causado ustedes. La Zalia, la autopista del Mar de Gijón-Nantes y proyectos para la mejora del transporte público en el centro de Asturias. Usted nos deja perplejos a todos en esta Cámara, pero bueno, es semana tras semana. Usted aquí se explaya, dice una cantidad de cosas, pero sabemos y somos conocedores, y hay muchas personas presentes, que en las reuniones que usted mantiene con el Ministerio no dice ni mu. Ni mu. Y hoy nos vuelve a faltar a la verdad, algo que yo ya me estoy acostumbrando. Al principio lo llevaba muy mal, ahora ya me estoy acostumbrando. Mire, qué casualidad que Asturias estamos a la cabeza de pérdidas de viajeros. Si realmente la gestión del Estado es tan mala, ¿qué es que se focaliza en Asturias? Mire, consejera, se lo dije el otro día. Póngase a trabajar, póngase a gestionar y no tire balones fuera. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el Grupo Socialista.